Muy buenas amigos, ¿cómo están? Tenemos que aprender de estas. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Misterios al Descubierto, ¿cómo están? Hoy les traigo un programa especial. Yo creo que vamos a disfrutar pues entre amigos. Y hoy tenemos un tema quizás un poco divagante, porque yo creo que lo que hoy vamos a hablar en este video programa es quizás cosecha propia, quizás, pero lo más seguro es que divagando de esta manera podamos entender ciertas o darle respuesta a ciertas preguntas que quizás muchos de nosotros tenemos. Yo creo que las culturas, la ciencia y sobre todo la religión a lo largo de los años nos ha inculcado una idea sobre el tema de la creación. Hemos hablado durante muchos programas sobre la creación, sobre diferentes teorías, pero hoy vamos a hablar sobre otra, quizás interesante de estudiar y de analizar. Y para eso me acompaña mi gran amigo Iván Martínez y bueno, pues como todos ya conocéis, su canal Gran Misterio. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Cristóbal, y gracias por invitarme a tu casita, donde vamos a hablar de un tema que la verdad da mucho que pensar, porque el argumento aplastante de la lógica puede romper barreras que el sistema nos ha impuesto. Y en este caso yo creo que la lógica nos puede llegar a pensar sobre seres que están por encima de nosotros y que, bueno, podrían incluso sobrevivir a la muerte del universo. Pero bueno, esto vamos a ir comentándolo. Muy bien. Bueno, pues yo me alegro mucho de que hayas aceptado la invitación de hacer este videoprograma conmigo. Quizás en ciertas cosas podemos pues no tratarlas igual, ¿no? Pero yo creo que comentándolas y hablándolas y poniéndolo pues en coloquio, yo creo que podemos darnos cuenta de que hablaremos las mismas cosas con diferentes palabras. Yo creo que estos seres que tú has hablado sobre los difusos, estos seres que pueden albergar pues esa eternidad, ¿no? que pueden sobrevivir al universo, eso muchas culturas yo creo que ya la han hablado, ¿no? Yo creo que les daban diferente nombre. Yo no sé si nos puedes dar una pincelada, Iván, de cómo llegaste a esta teoría, ¿no? Sí, verás, en una revista que hacía bastante tiempo que se publicaban artículos científicos, de ciencia y demás, hicieron una especie de revisión sobre la física moderna, y en 1997 dos importantes físicos y científicos, Fred Adams y Gregory Laungin, lo que hicieron fue sintetizar las bases de la idea de los difusos. Los difusos es una idea propia en la que me he basado en varias directrices de estos dos señores, y lo que nos hablaría sería de la existencia de unos seres que podrían sobrevivir a la muerte del universo y que tendrían de tiempo infinito. Pero si te parece, vamos a ir comentando qué son esto en realidad, esto que acabo de decir, cómo se podría desarrollar poco a poco, y vamos a llegar a una idea que a muchos le va a chocar, porque la idea de la religión, de Dios, a lo mejor no es tan ficticia como creemos. Es posible que haya un ente creador de la mismísima materia, y también es posible que esté atribuida a la figura de los difusos. Pues yo creo que deberíamos de comenzar por eso que tú has dicho, ¿no? De analizarlo. La verdad es que la ciencia, el poder poner nuestra fe también en la ciencia es importante, ¿no? En estos casos. Yo creo que un ser creador o seres creadores, porque ahí uno puede divagar, ¿no? Pero es más plausible que un evento quizás físico, ¿no? De la nada, algo que
para mí es más difícil de creer eso que creer en un creador, ¿no? Que luego que quién creó al creador, eso ya porque creo que podemos pues divagar mucho más, ¿no? Pero en sí yo creo que si son seres que pueden sobrevivir al mismo universo, a la misma creación física que estamos viendo nosotros, yo creo que estos seres, aparte de que no tienen tiempo, son seres atemporales, pues yo creo que será difícil, ¿no? Difícil de ver si tienen realmente un creador. Ahí yo creo que podemos divagar sobre ese aspecto, ¿no? Pero para mí es más plausible, es más cierto y más creíble, ¿no? En la existencia de un creador o unos creadores en este aspecto, ¿no? Entonces, no sé, adelante, Iván. Bueno, yo quería empezar diferenciando la figura de Dios con la figura de unos super seres hiperdesarrollados a nivel tecnológico, millones de años. Algo muy superior nos puede parecer un dios, pero sin embargo no es un dios. Yo tengo ideas panteístas sobre la existencia de Dios, es decir, todo es Dios. Incluso una piedra, un árbol, una fregona, para mí todo es Dios. Y yo creo que las ideas del hermetismo antiguas de Egipto nos explican que el todo es lo que existe y lo que no existe. Pero bueno, de esto hemos hablado un montón de veces en 300.000 videoprogramas. La idea de los difusos parte de la siguiente premisa. El universo, si supuestamente existe un Big Bang, también existe un Big Rip o un Big Crunch. Big Rip sería la gran muerte, una especie de expansión tal que algún día todo empezará a expandirse, a separarse y volver a ser átomos. Y luego el Big Crunch sería la gran contracción. Una vez expandido todo, vuelve a contraerse y a volverse ese punto de densidad infinita. Si eso pasa, vuelve otra vez a explotar, contraerse y tener muchos universos constantemente. Este universo en el que vivimos puede no ser el primer universo, pueden haber pasado muchos otros universos. Se dice la teoría de que estamos en la era de las estrellas, la era en la que las estrellas están empezando a brillar. Hay muchas estrellas en el cielo y son muy jóvenes las que tenemos en esta galaxia. Pero estas están empezando a hacer reacciones químicas, a tirar muchos elementos químicos y desarrollar la vida en la galaxia. Después de esta era empezará la era de las enanas marrones, cuando ese brillo de las estrellas empiece a perder brillo, y eso es una realidad, las estrellas se irán apagando poco a poco. La era de las enanas marrones pues nos dice que los soles se transformarán en diferentes tipos de soles, enanas blancas, enanas marrones, y el universo empezará a ser un poco más oscuro. Después de la segunda era vendrá la era de los grandes agujeros negros, cuando todos los gigantes cuásars y los agujeros negros empiecen a engullir todos los planetas, todas las estrellas, y nuestro universo sea un conjunto de agujeros negros. Y después tendremos la última etapa, la era más oscura. Una era en la que los agujeros negros se han comido a sí mismos y solo existe en el universo un único agujero negro. Cuando esto pase, se ha teorizado que podría colapsar ese agujero negro y volver a explotar. Pero bueno, estas eras hacen referencia también a que estos difusos, estos entes, en un universo determinado, que no sabemos si es este u otro, se crearían 1000 años, 10 años, un año, un día después de la creación del universo. Es decir, si este universo que conocemos tiene 13.000 millones de años aproximadamente, una entidad que hubiera sido creada o se hubiera desarrollado de forma física y química hace 12.000 millones de años, tendría 12.000 millones de años de avance tecnológico, avance evolutivo más que el ser humano. Recordemos que el ser humano tiene solo 250.000 años de evolución y tecnología, al menos lo que nos cuenta la ciencia oficial, aunque podríamos decir que haya habido cierta ayuda genética y demás, pero bueno, eso es otro tema. Con toda esa tecnología
estos seres podrían hacer una pompa en el universo, volverse atemporales y sobrevivir a la muerte del universo, todos los universos que, bueno, quieran. Por lo tanto, estos seres podrían tener de tiempo infinito. Increíble. Además, has dicho una cosa espectacular, ¿no? Yo me estaba imaginando, ¿no? El universo colapsado a sí mismo y comenzar otra vez todo de nuevo. Y me estaba acordando de textos bíblicos en Eclesiastés, por ejemplo, que habla sobre que las cosas que han pasado volverán a cumplirse y volverán a cumplirse. Es como un ciclo, o sea, el tiempo es como si estuviese reescrito y que esto fuese como un bucle, ¿no? Quizás estamos viviendo, como tú dices, una forma, una era en el que todo esto que has comentado de los pasos, ¿no? Las enanas blancas, luego llega a lo que es los agujeros negros, pero vuelven a surgir estos seres, ¿no? Y estás comentando una cosita que es que estás hablando de la evolución de esos seres. Yo no sé si esa teoría de la evolución le puede ser igual que esa evolución tecnológica, que eso sí que creo yo, la evolución tecnológica que ha pasado al ser humano. Si tenemos el mismo contador o la misma regla para evolucionar tecnológicamente, porque quizás no, igual ellos son más, han necesitado más tiempo que nosotros, por ejemplo, ¿no? Me remito a estos últimos 100 años, 50 años del ser humano, que ha sido brutal el avance tecnológico. No solamente estoy hablando de cosas materiales, sino a la hora de cómo se comportan los gobiernos, de las guerras, de los avances en tecnología bélica, en medicina, o sea, en esa clase de lo que es tecnología, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú sobre esto? Pues mira, cuando he hablado de evolución, lo he hecho de una forma un poco mal. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a decir evolución cuando una especie, bueno, intenta avanzar, pero está totalmente mal. No es evolución lo que existe, sino adaptabilidad al medio, el sobrevivir al medio, el cambiar nuestras capacidades, bueno, las capacidades de un animal para adaptarse al medio y sobrevivir. Un ejemplo es, por ejemplo, el ser humano, hipotéticamente, se dice que está perdiendo capacidad cerebral porque está empezando a memorizar menos las cosas. Utiliza el teléfono móvil para, bueno, consultar datos históricos, y antes lo que se hacía era memorizar más, el calcular. Ahora las matemáticas vienen con el teléfono móvil. Por eso no es involución, sino adaptabilidad al medio y a las cosas que se utilizan. Por ejemplo, a lo mejor un animal desarrolla las garras y luego las pierde porque no las utiliza con el tiempo, con el paso de los años y los años. No sé si me explico. Creo que no es involución ni evolución, sino adaptabilidad al medio. Y respecto a lo otro que estabas comentando, a la evolución tecnológica, te voy a hablar de una cosa que se llama principio antrópico. El principio antrópico es una cosa que fusiona la filosofía y la ciencia, y que Stephen Hawking y otros científicos han intentado formular. Entre ellos Paul Dirac, que me parece muy interesante. El principio antrópico tiene dos vertientes: el principio antrópico débil y el principio antrópico débil. A mí el que más me interesa es el fuerte. Uy, lo he dicho al revés. He dicho débil, débil. Quiere decir el débil y el fuerte. El principio antrópico fuerte lo que nos habla es que el ser humano existe en este universo porque este universo hace capaz que nosotros existamos. Es como que este universo está porque nuestras características hacen que se conjugue con la física del universo. Es un poco difícil de entender, pero lo que viene a decir es que existen universos muy diferentes, una amplia gama, podríamos decir que infinitos, y en cada universo se reúnen unas condiciones específicas para crear unos seres distintos a lo que conocemos. No solo existe un universo y no solo estamos nosotros solos en ese universo.
Es como que cada universo tenga sus leyes físicas y puedan ser totalmente dispares a lo que conocemos. Sí, sí, además esa es una de las teorías que yo aplaudo en ese aspecto, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de diferentes universos no solamente nos creemos que esos universos son igual al nuestro, ¿no? Yo creo que estos seres que muchas veces es incomprensible cómo pueden atravesar ciertas dimensiones, ciertos universos, porque claro, su lugar de vida o su habitabilidad es diferente a la nuestra, pero pueden compaginarse, pueden unirse a nosotros en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que parte de esos seres y parte de esas divinidades, vamos a hablarlo así para que todos lo entendamos, pueden proceder, y yo creo que proceden de esos universos, porque si no, si los que creen en un Dios multiuniverso, ese Dios multiuniverso tiene que poder atravesar todos los estatus de cada universo, de sus formas físicas, ¿no? Su forma física, sus leyes físicas y bueno, y tantas cosas, ¿no? Lo extraño de todo esto es, y yo creo que podemos empezar no a divagar, pero sí a dar nuestra opinión, Iván, si te parece, el por qué el ser humano de siglos, desde que creo que tiene conciencia para pensar, y yo creo que siempre ha tenido conciencia para pensar, pero que ha tenido esa libertad para pensar, ¿por qué ha creído que el planeta Tierra, o este trozo de tierra, o esta isla en medio de este universo, sea el centro del universo y el centro, como diríamos, de todas las energías, de todas las divinidades? No sé si es la forma de pensar del ser humano o la forma de divagar o de ilusionar o de crear del ser humano, de todos estos supuestos creadores, ¿no?, del universo, porque podemos hablar de muchas culturas, ¿no? Hablamos de culturas indias, las hebreas, las mayas, las aztecas, todas las que han existido y existirán, todas creen que hay un ser o unos seres que son los que crearon lo que vemos, lo que no vemos, porque hay cosas que no vemos que también creen que crearon, ¿no? Yo no sé si estos difusos, estos que tú hablas, pueden tener esa relación, ¿no? Esa relación con estos, porque una cosa es que se acerquen ciertos seres y digan, mira, nosotros podemos hacer levitar piedras, o podemos hacer holografía, ¿no?, o cualquier otra cosa en tiempos que no existía ni la rueda, y creyesen que eran dioses, ¿no? Vale, hasta ahí está bien. Pero ¿y aquellos que sí que han pensado de que hay unos seres o un ser que está por encima, no que esté por encima como si fuese una pirámide, sino que es necesario que se crea el universo? No sé si me explico. Bueno, yo pienso que hablar de los difusos no es hablar de reptilianos, Anunnakis y estos seres. Es como los dioses de los dioses. Los difusos van mucho más allá de tener una forma física, de estar en contacto con el ser humano. Estas entidades estarían al margen de todo lo que pasara en el universo. Es algo así como aquellos monolitos de la saga Odisea en el espacio que intentaban, crear soles a partir de la destrucción de Júpiter, en el caso de Odisea en el espacio, y así poder con ese sol crear la vida en los satélites de diferentes planetas. Es como que estos estuvieran integrados dentro del universo. Verás, hablamos de seres de baja energía cuyo tejido podría ser el mismo universo, estarían conectados de formas que no podemos ni imaginar lo grande que sería eso, y podríamos decir que su pensamiento sería al unísono, colectivo. Se podría decir también que estos difusos tendrían la capacidad y la tecnología para crear mundos artificiales donde podría existir la vida,
también esto se ha podido teorizar. Y de alguna forma absorberían el conocimiento de las diferentes civilizaciones para atesorarlo como cultura suya. Por lo tanto, vemos que los difusos es lo mismo que el universo que se conoce. Es como un ordenador que lo que hace es canalizar y almacenar toda esa energía, ese conocimiento, y cuya premisa para pensar que esto es así es el origen de la vida y cómo se está proyectando. ¿Vivimos para sobrevivir o vivimos para almacenar conocimiento, atesorarlo y de alguna forma promoverlo generación tras generación? A lo mejor el fin del universo es transformarnos en esos difusos. Sí, sí. Además has dicho una cosa, transformación, ¿no? La transformación yo creo que es lo que mucha gente espera. Uno quiere transformarse hoy, ahora, aquí mismo, ¿no? Quiere cambiar muchas cosas, cambiar a la gente, pero yo creo que después de esta vida, no solamente de esta vida, sino cuando pasemos a otro plano, que eso siempre lo diré, y bueno, algunos me dicen que no tengo base para decirlo, pero yo creo que el ser humano somos seres, y siempre lo diré, seres que somos eternos, espirituales, y está el humano, ¿no? Que es lo que nos está tocando ahora vivir. Convertirnos como ese universo, o ser parte integrante a ese tejido del universo, yo creo que es el final de todo. La cuestión es que ¿cómo podemos entender eso? Si realmente ese tejido, digamos, orgánico, que no es orgánico, pero digamos que es una estructura pues con todos los componentes del universo, tiene conciencia y tiene sentimientos y tiene la capacidad de hacer y deshacer, ¿no? Me estoy metiendo un poco más en el tema de Dios, pero no en el Dios. A ver, es que a veces cuando hablamos de Dios nos viene a la cabeza el hombrecito de barba grandote con dedo gordo sentado en un trono, ¿no? y señalando a todo el mundo. Es que es así, no lo reflejan sobre todo los cabalistas, por ejemplo, los cabalistas hebreos, que si alguno pues quiere aprovechar para entender un poco a esta gente, ¿no? Pues que investigue un poquito y verá. Dios en sí es el que cubre todo. Todo lo cubre, y cuando decimos que todo se cubre, el universo mismo es Dios, ¿no? La misma sabiduría, o la misma... sabemos que conocimiento no es lo mismo que sabiduría. El conocimiento es lo que adquieres y la sabiduría es cuando la pones en práctica, pero esa sabiduría es la que se pone en práctica pues con todo lo que vemos en el universo, bueno, lo que hemos llegado a conocer, ¿no? Porque me imagino que hay tantas cosas que no llegaremos a conocer, pero es eso, ese es el tejido de Dios, eso es. Cuando entendemos eso, podemos entender muchas cosas de muchos textos antiguos que hablan sobre Dios, porque una cosa es lo que la religión nos ha metido en la cabeza, que eso os puedo asegurar que no vale para nada, sino para poner al ser humano siempre a la defensiva y no querer saber nada de lo que hay ahí fuera en el universo, ¿no? A Dios en textos antiguos se le llama, tú has dicho una cosa, que es el Dios de los Anunnaki, o el creador de los Anunnaki. Es que a Dios se le llama Dios, es el Dios de dioses. O sea, en la Biblia habla sobre un cielo que está sobre los cielos, o sea, el reino, o la zona de habitación de estos seres está por encima de todo. No quiere decir que esté por encima, sino que está en el símil, que está por encima de todo esto. No me extraña que muchos de los dioses que se adoran hoy en día hayan sido criaturas como tú, como yo, avanzados tecnológicamente, que hayan venido a la Tierra y hayan dicho esto. Pero el que está por encima de ellos, por encima de los Anunnaki, por encima de los reptilianos, por encima de andromedanos, bueno, tantas seres, ¿no? Que ya un día lo hablamos, me acuerdo yo con Alex Pellejero, hablamos sobre tantos contactos, ¿no? de diferentes sitios. Hay alguien, o hay alguienes, ¿no? que están allí.
Y entonces, si entendemos esto así, podemos ampliar nuestra capacidad de ver el universo de otra manera, ¿no? Y yo creo que la transformación nuestra tiene que ir ahí, a ser como ellos. Es más, textos antiguos que dice que podemos llegar a ser igual. Podemos podemos llegar a ser igual. O sea, esto es increíble, ¿no? Poder entender que hay poder entender o poder quizás teorizar, ¿no? De que la historia la podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar la manera de cómo se nos ha enseñado lo que es la espiritualidad, y no solamente eso, sino también lo que es el universo en sí, ¿no? Tener el universo como un ser viviente. Yo pienso que en el universo está repleto de vida, hay propuestas de vida, algunas perecen en el camino de la adaptabilidad, del avance, y otras siguen avanzando, y estas propuestas de vida tienen que llegar a un fin específico que se ha impuesto. ¿Por qué? Porque si no, no existe el sentido de la vida. El sentido de la vida, como muchas veces he dicho, simplemente es vivir. ¿Pero vivir para qué? ¿Qué es lo que se tiene que conseguir al final del paso y el avance? Yo creo que lo que se va a conseguir es la síntesis con el mismo universo. Algunos han teorizado que la muerte, la conciencia, es el paso que te lleva a la fusión con el universo, con ese Dios. Pero claro, no lo sabemos ciencia cierta. Existen las experiencias cercanas a la muerte que nos hablan de el regreso después del velo, de haber visto el otro lado. Pero en realidad no estamos aún 100% seguros de lo que hay en el otro sitio. ¿Y si el universo fuera un ente y nosotros, la vida, los animales, fuera la conciencia del ente? A lo mejor se descarga con ese proceso de vida, muerte constante. No lo sé, esto sí que es divagar, pero yo creo que hay algo más y que la vida, hay un propósito, hay propuestas de vida en diferentes planetas, se les pone unas reglas, unos problemas, como por ejemplo el viaje interestelar y todo esto, y yo creo que solucionarlo nos puede acercar a ese principio creador. Pero ojo, ¿quién creó al creador? Esa es la pregunta que te he hecho yo al principio, y esa es la preguntita, ¿no? Que muchos, yo por lo menos no tengo respuesta ni creo que la pueda tener. No pero puede. Bueno, has dicho una cosa sobre los viajes y todo esto, ¿no? Y hay algo que me preocupa a los cabalistas. Entre ellos se encuentra un tal San Pablo que habla en la Biblia, un gran cabalista, un filósofo de su tiempo, llamado Apóstol Pablo. Pues dijo una vez que Dios, en este caso el universo, puso tiempo al ser humano, le puso tiempo, y le puso un límite a su habitación. Esto significa que le puso un límite a su habitabilidad. Y la verdad es que tenemos nuestro límite y tenemos que reconocerlo. Yo sé que la tecnología nos va a ayudar, pero no es el fin en sí, ¿no? Visitar otros planetas, ¿no? Me explico. Yo no puedo vivir bajo el agua. O sea, puedo ponerme con tecnología sí, pero yo no estoy hecho para vivir bajo el agua. Estoy hecho para vivir sobre la Tierra, en esta atmósfera. Si yo me fuese a un planeta parecido a la Tierra, con otra clase de atmósfera, mi cuerpo, mi sangre herviría, ¿no? Ya sabes que el contraste el límite de la habitabilidad ya no lo ha puesto. Ya la tenemos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si queremos lo que queramos saber del universo, al final vamos a tener que poner en marcha la fe. Pero no la fe para creer, o sea, la fe, no tanto la fe para creer, la fe ciega, no, la fe con conocimiento de causa, porque la fe solamente puede venir a través de conocimiento. Yo no puedo tener fe en algo si yo no creo. Yo no creería en seres, en otros seres, si no tuviese antes un conocimiento sobre ello. Yo no creería en la medicina, por ejemplo, si no tuviese algo de conocimiento, que sé que una pastilla me puede curar, ¿no? Entonces tengo fe que si me tomo una pastilla, pues me puede curar la fiebre o cualquier otra cosa. Por eso digo que en el tema del universo
al final tenemos que poner en práctica el motor. Yo creo que el motor que muchas veces mueve al ser humano, ¿no? Que es la fe en sí mismo, la fe en las cosas, la fe quizás en la divinidad, ¿no? ¿Por qué no? O quizás, ¿no? Pero nunca podemos separar eso. Yo creo que no podemos separar, y más en estos temas, en estos temas de la creación y del universo, pues dejar de lado ese músculo, ¿no? Que muchas veces puede mover quizás nuestra amplitud en el conocimiento, ¿no? La fe yo creo que es un motor que hace falta para estos temas. Hombre, estoy totalmente de acuerdo, porque la verdad no la conocemos y parece que nunca vamos a conocerla. Y es más, pienso que la verdad no existe y solo hay aproximaciones a esta. Hablar sobre estas teorías, sobre otras también, creo que es bastante enriquecedor para el conocimiento. Creo que es incluso bonito intentar, sacar esta mente, impulsarla a las estrellas y ver un poquito más allá de lo que nos están contando en todos los sitios, en la sociedad. Yo creo que es algo bastante interesante. Sobre las barreras de las que estábamos hablando, el ir a un planeta cuya gravedad es 1000 millones de veces más grande nos aplastaría completamente. O cosas como has dicho de que nos puede hervir la sangre, otra atmósfera, otros sitios. Yo creo que en algún momento la tecnología, el transhumanismo o incluso transformarnos en máquinas podría solventar muchos de estos problemas. Ojo, no estoy defendiendo el transhumanismo, nunca lo defenderé. Yo pienso que el humano debe ser más espiritual que una máquina, pero siempre debe haber una relación entre la máquina. Los marcapasos salvan muchas vidas, eso es transhumanismo. Yo creo que las barreras con el tiempo se pueden romper, y pienso que lo único imposible es que nada es imposible. Así es. Yo también soy parte de pues defender, ¿no?, la espiritualidad del ser humano, ¿no? Y yo creo que bueno, eso que hablamos del transhumanismo, que puede ser otro tema que hemos hablado tantas veces, ¿no? Pero que en algún día podíamos repetir. El ser humano no tiene que ser lo que es, como es ahora. Quiero decir, lo que ha sido durante generaciones, un ser espiritual que puede, voy a poner la palabra evolucionar espiritualmente, evolucionar en tema de conocimiento, poder poner en práctica ese conocimiento, porque si tienes conocimiento y no pones en práctica nada, jamás serás un sabio. Un sabio es la persona que pone las cosas siempre en práctica, ¿no? Por mucho tener conocimiento, no vas a ser un sapiencia, ¿no? Sino que serás, pues eso, una caja de conocimiento y nada más. Y eso te lleva a la locura, ¿eh? Eso sí que te lleva a la locura. Pues nada, para ir terminando, Iván, pues no sé si quieres decir alguna cosita más. Pues no mucho, yo creo que hemos tocado muchos temas, sobre todo esa entidad, ese otro lado, los confines del universo, y creo que, bueno, seguramente van a salir más datos, más teorías sobre qué es lo que hay allá afuera. Y nada, te doy las gracias por invitarme a tu casa y hasta la próxima. Pues nada, Iván, gracias a ti, porque es un placer y bueno, tenía muchas ganas de que estuvieses y hiciésemos un videoprograma juntos. Pues nada, amigos, muchas gracias por haber visto este videoprograma, y les esperamos en el siguiente vídeo. Un abrazo, hasta luego, chao.